amigos de la Agencia de Noticias Fides. Nos encontramos en las puertas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde tanto la doctora Katia Saucedo, una abogada constitucionalista, y también el doctor Juan del Granado están dando algunas declaraciones respecto al tema de la justicia. Bueno, hay preocupación todavía sobre el destino que tendrán las futuras elecciones judiciales. Estamos junto a la doctora Katia Saucedo. Doctora, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenida a la Agencia de Noticias Fides en directo. Doctora, ¿cuál es la preocupación? Porque el 31 de diciembre se cumple, fenece el mandato de los actuales magistrados de los altos tribunales de justicia del país. Bueno, la preocupación nuestra es que parece que los plazos todavía van a durar mucho. Fíjese usted que el 8 de noviembre el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, sin ninguna noticia pública ni anuncio de carácter público, ha presentado una ampliación de la consulta de constitucionalidad. No hemos logrado conocer cuál es el contenido de esa nueva ampliación, porque no está lamentablemente disponible en la página del tribunal, pero está clarísimo que si hay una ampliación de la consulta de constitucionalidad, va a haber que retrotraer procedimientos y va a haber que volver a notificar al presidente Choquehuanca, porque de hecho es el accionado en esta causa, dado que la norma se está generando en la Asamblea Legislativa. ¿Eso qué significa? Por lo menos un par de meses haciendo el conteo como ha tardado actualmente. Entonces, ya no son los 4 meses que se nos había mencionado inicialmente, sino ya son 6 en el mejor de los casos. Entonces, tenemos una situación gravísima, vamos a quedar sin altas cortes y lo peor de todo es que seguramente se van a tener que tomar medidas inconstitucionales ambas, la prórroga de mandato de los actuales magistrados o en su caso la designación por decreto. Doctora, ¿qué responde esta conducta del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Es una dilación intencionada? ¿Es una suerte de chicanería? Mire, nosotros no creemos que sea casual, ¿no? Porque si usted recuerda, cuando se presenta la consulta de constitucionalidad, extrañamente el presidente del Tribunal Supremo de Justicia se olvida de presentar la personería. La personería es un acto básico, elemental, que nos enseñan en los primeros años de derecho, ¿no es cierto? Para presentar una solicitud acreditas tu personería, quién eres o a quién representas, y él se olvida de presentar. Le observan y él subsana. Esta personería era la autorización de sala plena de poder presentar la consulta. Sí quedamos con un sabor muy extraño porque se trata pues del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, no se trata de nuestro vecino, ¿no es cierto? Es un hombre que necesariamente debe tener formación jurídica, conocimiento, expertise y que se olvide de acreditar personería. Y ahora nos llama la atención la presentación de una nueva consulta de constitucionalidad, esencialmente porque el Tribunal Constitucional tiene competencia de que si usted presenta una consulta de constitucionalidad o una demanda de constitucionalidad, el tribunal tiene competencias de conexitud. ¿Qué significa esto? Que aunque la norma no haya sido impugnada, el tribunal puede declararla inconstitucional. No necesita impugnación. Entonces, es un desconocimiento también del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, inadmisible en un hombre de derecho de semejantes características. Entonces, ¿hay una intencionalidad de dilatar este proceso? Yo creo que sí, que hay una intención. O sea, ¿ellos quieren mantenerse, usted cree, doctora, en los cargos? Bueno, mire, nos ha anunciado el ministro Lima hace unos meses en alguna entrevista que le hicieron que el gobierno iba a tomar medidas imaginativas o creativas, creo que fue ese el término que usó. Hasta ahora no se nos ha comunicado oficialmente cuáles van a ser esas medidas, cómo se va a solucionar ese vacío constitucional, qué se va a hacer, y sin embargo estamos todavía esperando. Estamos ya a mes y medio, ¿verdad?, del fenecimiento del mandato de los magistrados y aún no tenemos una solución ni una decisión sobre el tema. ¿Cuál cree que es la decisión política? Porque parece que aquí hay un elemento de carácter político, doctor. Mire, yo creo que van a optar por una de las dos posibilidades, o ampliar el mandato o designar por decreto. Ambas no previstas en el sistema, ambas violatorias de la independencia judicial, porque en ambos casos ese magistrado, ese alto magistrado del cual depende una decisión final en los procesos, va a estar supeditada y va a estar vulnerable a la decisión de otro de más arriba. Entonces, claro, obviamente va a haber una situación muy grave de vulnerabilidad y por tanto de ausencia de independencia. Doctora, pero a estas alturas, ¿cualquier otra medida ya es inconstitucional o no? Claro, es inconstitucional. Entonces la solución podría ser retomar la propuesta nuestra, llamar al referéndum nacional y preguntarle también ahí al soberano qué decisión se toma, o hacerlo uno o hacerlo otro. Si el constituyente originario dice
hacer esto, obviamente toda esa estrategia que ahora puede ser calificada de inconstitucional se diluye y sería una decisión absolutamente respaldada por la ciudadanía. Doctora, pero esa medida solamente podría ser a través de una ley y una decisión política también, porque no está, digamos, en los plazos. Claro, no. Pero si se tomara la decisión ahora, dado que hay una decisión, al parecer hay una posibilidad muy clara y evidente de que no va a haber elecciones judiciales mínimo hasta mediados del próximo año, esa podría ser una salida constitucional y además estratégica, ¿no es cierto? Pero se niegan en forma absoluta a llamar a referéndum. O sea, ¿por qué? Porque el referéndum te da la posibilidad como ciudadano de tomar decisiones al respecto. Doctora, si no hay referéndum, no hay otra situación, cualquier otra medida es inconstitucional, dice usted. ¿Ustedes han hecho algún, digámoslo así, lobby con algunas bancadas del legislativo para ver una salida a esta situación? Mire, hace un par de meses ya hemos presentado cartas a todas las bancadas parlamentarias haciéndoles conocer lo que se venía, ¿no es cierto? Hemos presentado una carta al señor Choquehuanca también pidiéndole que sostener una reunión para explicarle la situación, pero no hemos tenido ni siquiera una respuesta de recibido, no hemos tenido absolutamente nada. ¿Y de las otras bancadas opositores? Ha habido algunas llamadas de comunidad ciudadana preguntando exactamente qué era lo que estábamos planteando, pero luego no ha habido absolutamente nada. Pero entonces tampoco hay voluntad política, es decir, no solamente el oficialismo, tampoco de la oposición, senadora. Bueno, pareciera que no hay ninguna voluntad política de retomar la propuesta, ¿no? Y en realidad yo creo que esta situación va a verse latente cuando hayan los vacíos constitucionales y cuando el ciudadano no tenga la posibilidad de tener un fallo final en un caso concreto que le afecta. O en su caso, cuando veamos mayor persecución, porque los magistrados y magistradas van a responder esta vez sí de manera absoluta a una decisión del órgano ejecutivo. Ahora, considerando, doctora, una posibilidad que puede ser inconstitucional, como usted dice, de designación a través de un decreto supremo, que podría ser una vía, ¿no? Puede ser una vía. Se la tendría que elevar al rango de ley. Para que en algún momento bueno, no sea es que a ver, sea que sea designada por el presidente a través de un decreto presidencial o sea designada a través de una ley, es inconstitucional, porque en este momento la selección de los magistrados y magistradas de las altas cortes se hace con un proceso de preselección y se hace además con un proceso de elección popular. Para cambiar eso hay que reformar la Constitución de una u otra forma. Entonces, sea cual sea la medida, va a ser inconstitucional y eso va a tener efectos en el futuro. ¿Qué consecuencias podría haber, doctor? Por ejemplo, declaraciones de nulidad. Cuando las cosas cambien, porque usted sabe perfectamente que el poder es efímero y aunque puede durar algún tiempo, pero termina finalmente, declaraciones de nulidad de todos los actos de estos señores, precisamente por responder a designaciones inconstitucionales. Y eso puede generar un caos jurídico. Doctora, muchísimas gracias. A usted, muy amable. Era la doctora Katia Saucedo, ella es constitucionalista. Hay preocupación respecto al futuro de las autoridades judiciales. Recordarán, amigos y amigas, que de acuerdo a la Constitución Política del Estado, las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y también del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura tienen que ser elegidas a través del voto popular, a través de unas elecciones que se organizan a nivel nacional. Sin embargo, para eso tiene que haber toda una ruta crítica de convocatoria, de emisión de convocatoria, y esto se lo hace a través de normas legislativas. Sin embargo, no ha sido posible en el legislativo llegar a acuerdos. Diferentes fuentes, digamos, desde judiciales y también diputados han impugnado, han observado las convocatorias. Estas han tenido que ser suspendidos, ha sido suspendido el proceso de convocatoria. Ya cuando incluso se estaban recibiendo las candidaturas, han sido suspendidas, ha sido levantado ese proceso porque definitivamente las acciones de inconstitucionalidad, las acciones que se presentaron dieron lugar a una situación de esa naturaleza. Se hizo 2 intentos, un tercer intento también fallido, fracasado, y ahora obviamente ya a fines del mes de diciembre, que es cuando terminan sus
su mandato las altas autoridades de estas cortes, ya no podrá realizarse las elecciones judiciales y esto obviamente preocupa. El equipo de juristas ahora, digamos, en la vocería tanto de la doctora Katia Saucedo y también del doctor Juan del Granado, han expresado su preocupación. Ustedes han escuchado, la doctora Katia Saucedo dice que a futuro cualquier medida que pueda asumir el gobierno va a ser inconstitucional porque la única forma en la que se deberían elegir a las autoridades es a través del voto, a través de las elecciones. Plantean ellos que se retome su propuesta, que sea a través de un referéndum el proceso de reforma judicial y obviamente también la futura elección de las autoridades a través de una comisión externa a la Asamblea Legislativa y que sea en última instancia la Asamblea la que preseleccione, pero de una comisión independiente. Con esa información volvemos hasta la agencia de noticias Fides. Más adelante otro contacto.